Muchas bendiciones. Vamos a hablar acerca del libro de Primera de Tesalonicenses. Se puede indicar que el autor de Primera de Tesalonicenses fueron Pablo, Silas y Timoteo, como lo describe en Primera de Tesalonicenses 1:1, donde el autor principal es Pablo. En referencia al lugar, algunos eruditos creen que fue escrita en Atenas. Sin embargo, hay varias razones que hacen probable que no se haya escrito en Atenas. El primer registro que se tiene de Timoteo y Silas reuniéndose nuevamente con Pablo está en Corinto, Hechos 18:5. Dado que la carta está escrita en forma conjunta por los tres, Corinto es el primer lugar desde el cual se podría haber escrito. En referencia a la fecha, probablemente fue escrita antes de que Galión fuera procónsul de Corinto, desde mediados del año 51 al año 52, de acuerdo a Hechos 18. Muchos creen que la carta fue escrita a principios del año 50 durante la estancia de Pablo en Corinto. El contexto histórico es que en ese instante muchas mujeres líderes y un gran número de gentiles temerosos de Dios se convirtieron al cristianismo. Lo describe Hechos 17:4. Y la expresión de los tesalonicenses era: todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Lo describe Hechos 17:7, iniciando así la persecución. El propósito de este libro es aumentar la fe en cada uno de los creyentes que, a pesar de la persecución que están recibiendo, deben de prepararse para la venida del Señor. Su importancia: Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia desde el año 146 a.C. Su población era de unas 200.000 personas. Ya que Tesalónica era una ciudad romana, una religión principal era el culto al emperador. El bosquejo como tema central es: prepárense para la venida del Señor Jesús. Primero, prepárate sabiendo que eres elegido en 1 Tesalonicenses 4-10. Segundo, prepárate examinando la fe y la práctica de tu líder. 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 20. Tercero, prepárate manteniéndote firme en la persecución. 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 13. Cuarto, prepárate agradando a Dios. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 18. Y quinto, prepárate esperando el inminente regreso del Señor. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 28. Les voy a detallar un poco la historia de la relación de Pablo con los tesalonicenses. En primer lugar, 1 Tesalonicenses supone un buen nivel de madurez cristiana y la absorción de una gran cantidad de doctrina cristiana básica. En segundo lugar, Pablo indica que les había enseñado una cantidad considerable de escatología. En tercer lugar, 3 semanas no serían suficiente tiempo para establecer un negocio viable. En cuarto lugar, los filipenses enviaron ayuda varias veces, lo cual es más probable un periodo de varios meses que de unas pocas semanas. Debido a la conversión de las mujeres líderes y los gentiles, se inició la persecución, indicando de que los cristianos adoraban a otro rey, a Jesús, y no a César. Más tarde, Timoteo y Silas se reunieron con él en Atenas. Pablo envió a Timoteo de Atenas a Tesalónica para averiguar cómo sobrevivían los cristianos allí la persecución y para fortalecerlos en su fe. Mientras que Pablo estaba en Corinto, Timoteo volvió de Macedonia, Hechos 18:5. Pablo estaba muy contento al saber que, a pesar de la persecución, los tesalonicenses estaban firmes en su fe. Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica con una carta de respuesta a las preocupaciones de Tesalónica. Esta carta era para ser leída en voz alta. Lo describe 1 Tesalonicenses 5:27, lo que sugiere que un número de creyentes podría haber sido analfabetos. Los temas teológicos centrales. Pablo elaboró una carta con el fin de desarrollar 3 temas teológicos principales:
la venida de Jesús, la preparación y la persecución. En la venida, Pablo hace hincapié en que la principal meta a la que toda la historia apunta es el retorno de Cristo. En la preparación, como resultado de este evento apocalíptico y escatológico culminante, la primera prioridad de cada individuo es vivir para prepararse para el regreso de Cristo. Y la persecución, cada cristiano debe esperar persecución y debe mantenerse firme en su fe hasta la venida de Cristo. En referencia a la venida de Jesús, el término venida se utiliza de forma explícita 3 veces. Según el capítulo 1, el haber sido elegido implica ser rescatado de la ira en la venida del Hijo. En el capítulo 2, la motivación para tratar bien a los tesalonicenses es la esperanza, alegría y orgullo del autor cuando Jesús vuelva. En el capítulo 3, la fe firme de los tesalonicenses, traducida en santidad, será presentada a Dios en el momento de la venida de Jesús. En el capítulo 4 debemos esforzarnos para ser santificados porque vamos a estar con el Señor Jesús en su venida. Según el capítulo 5, por cuanto estamos en Jesús y vivimos con Él, debemos prepararnos para su venida. En resumen, la venida de Jesús es un tema predominante en Primera de Tesalonicenses. La preparación. Los cristianos debemos estar preparados para la venida del Señor. El pasaje principal en el que aparece este tema es Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Preparación significa mantenerse firme en el Señor y amarnos unos a otros. Vives para agradar a Dios, santificarte a ti mismo, porque Jesús va a volver. Te preparas viviendo conscientemente con quién es Jesús y revistiéndote de fe, amor y esperanza. El sentido de la vida de un cristiano consiste en vivir con Cristo y esperar su retorno. Pablo sugiere que tal vez debería ser: Jesús viene, prepárate. La persecución. El tercer tema, la persecución, claramente se percibe en los capítulos 1 y 3. Pasa a un segundo plano en los capítulos 4 y 5. Los términos tribulación, oposición, hostilidad, impedir aparecen de forma explícita. Pablo incluyó la persecución en primer lugar porque los tesalonicenses estaban viviendo oposición y sufrimientos severos. En segundo lugar, se les recordó que Pablo ya les había enseñado repetidamente que debían esperarlo. En tercer lugar, era una realidad en el mundo greco-romano. Si bien Pablo está feliz porque los tesalonicenses perseveraban en la fe, les preparaba para futuras persecuciones. En conclusión, Primera de Tesalonicenses nos revela la profunda preocupación que Pablo tuvo por los conversos. Es una preocupación de los padres por sus hijos, para que el hijo tenga éxito a pesar de la oposición. Él temía que los conversos abandonaran su fe. Los cristianos estaban destinados a sufrir persecución. Cuando la sufren, están imitando a otros cristianos y al Señor. Una de las motivaciones principales para perseverar en la fe es la esperanza que el Señor regresará.